definitivamente siempre va a ser tener el placer de estar con vos mientras va llegando la gente. Estamos al aire para que no, no vamos a decir burradas No barrarla. mientras va llegando la gente. Bueno, como de todas maneras tenemos, pues digamos como la gran ventaja de que el en vivo queda guardado Así para, es. para las otras plataformas, entonces pues igual se deja guardado para YouTube, igual lo estamos moviendo también más adelante en las otras redes, entonces pues está chévere como que podamos comenzar a saludar un poco a la gente. Y pues hermano, pues muy contento, sabes que siempre la presencia tuya es una presencia muy agradable para mí, la paso muy bien con vos, Muchas gracias, Lobson. disfruto mucho la conversa con vos siempre. Y pues hoy es el primer en vivo que tenemos para este año. Básicamente, la idea de estos espacios que llamamos Café Creativos es que podamos... Uy, se cayó el gato. Que podamos... ¿Pero el gato del carro o el gatico de verdad? sí, el del carro era. Que podamos como abrir temas que uno habitualmente no abre. Entonces, pues hemos estado hablando con Andrés Novoa de la Tadeo, arrancamos con él, estuvimos con Pablo Ledesma de Velobe también conversando un poco sobre la estructura de empresa y pues con vos básicamente pues siempre vamos a tener muchos temas para hablar porque además también la vida nos ha puesto como en común con muchas vainas. Eh, pero la idea es que hoy hay como dos exploraciones que yo quiero que hagamos como para que no nos perdamos y comencemos a hablar macumba como siempre. Y es, lo primero, un poco desde lo corporativo, eh, y es como tratar de entender cuál es hoy el papel de la prensa, que cada vez que nos vemos ha pasado alguna cosa rara, entonces la prensa como que siempre está en una mutación allí, la prensa impresa, y la digital también, pero pues el concepto de prensa pues como uno solo, siempre está este tema de la prensa como algo que va cambiando y me acuerdo mucho de una frase de alguien que decía, cuando llegó el cine todo el mundo pensó que el teatro iba a morir, cuando llegó la televisión todo el mundo pensaba que el cine iba a morir, cuando llegó el Betamax todo el mundo pensaba que el cine iba a morir, cuando llegó, en fin, eh, y la prensa se mantiene, y la prensa se mantiene a pesar de todas las cosas y de lo digital y esto. Entonces, eh, como hay muchas personas que de pronto no te tienen en contexto, yo comienzo preguntándote a vos, ¿en qué momento, en qué momento a vos la vida, porque la vida lo lleva a uno por donde le da la gana finalmente, en qué momento a vos la vida te pone en el área de mercadeo del periódico El País, que es el periódico más importante del suroccidente colombiano? No sé en qué punto de ranking estará en Colombia en distribución, en circulación, pero en qué punto te pone, en qué momento la vida te pone a vos en el área de mercadeo. ¿Vos por qué estás en mercadeo en El País, Pedro? Bueno, Lobson, primero que todo, mil gracias. En tus frases de entrada has hablado de muchísimas cosas. Hace mucho rato quería estar en Café Creativo, ya ves, me parece que empezaste, voy a calcular, hace unos 3 años quizás. Y la verdad es que creo que has hecho un trabajo muy interesante para todos aquellos que nos gusta o que tenemos esa goma del mercadeo. De hecho, es curioso, yo soy mercadólogo por accidente. Okay. Yo estudié, yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Y yo quería ser famoso, yo quería ser anchorman, yo quería ser presentador de televisión, investigador. Eso Okay. para mí eso era una maravilla, yo quería ganar mucha plata. Y resulta que estando ya navegando en la carrera, por una extraña razón me apasioné con el tema de la publicidad, específicamente de la publicidad. Entonces, necesariamente tengo que decirte que cancelé esos sueños digamos, de fama y fortuna Uh-huh. por una fortuna mejor para mí que me ha apasionado durante muchos años, que es el ecosistema publicitario. Y a vos y a mí, la vida nos ha puesto en un lugar de privilegio, lo digo porque hemos vivido todas las transiciones posibles Cierto. en las comunicaciones, en la manera de comunicar. Entonces, después estudié publicidad en Estados Unidos, luego vine a especializarme en mercadeo en la ciudad de Cali.
luego hice una especialización en la Universidad de los Andes. Entonces, a mí la goma del mercadeo, que sí me llegó por accidente porque yo no quería trabajar en marketing, pues me llegó y se quedó. Okay. No sé nada, no soy un experto. Trato de aprender todos los días, y con esto no estoy haciendo un acto de humildad, sino que ¿En serio? necesariamente creo que la persona o los profesionales que no están avanzando en el camino, digamos, de la actualización, del aprendizaje, van a ir perdiendo rápidamente las competencias que se requieren para enfrentar un mundo tan inusual como el que estás mencionando, de una cantidad de cambios. Ahora, metidos en la prensa, debo decirte que llevo 25 años trabajando en el periódico El País. Ha sido mi casa, ha sido mi familia. Trabajé previamente en agencias de publicidad, en Bogotá, en una agencia que tal vez recuerdas que se llamaba Atlas Thompson. Claro. Trabajé como jefe de prensa del Ministerio de Educación en la época de Carlos Holmes Trujillo García, Descanso. exministro de Defensa ya fallecido el año pasado por COVID. Trabajé en agencias de publicidad en la ciudad de Cali manejando campañas políticas con el, para mí, líder y fallecido Pedro Antonio Chan Barrero, con Papá de la Hernán publicidad, Nichols, el papá de uno de la los padres, publicidad. sí, uno de los padres de la publicidad en Cali. Sí, Tuve el gusto y el honor de trabajar con esos héroes de la publicidad original, con gente muy chévere, hasta que llegué a trabajar también para mí con una persona que siempre quiero nombrar, que es José Mejía Castaño, fundador creador de la especialización de mercadeo de la Universidad ICESI, creador de la especialización de mercadeo de la Universidad del Valle, ex asesor de Bavaria, ex asesor de muchísimas empresas, y él fue mi jefe en una empresa de asesorías que él tenía, y puedo decir que ahí también me reapasioné con el mercadeo. Entonces, José Mejía para mí ha sido una persona muy importante, eso pues en lo personal. Llegar al país también, como tú dices, se llega por carambola. A José lo habían nombrado gerente general del periódico Occidente en la época en la que Olindo de Oliveira recién tomaba el periódico, y me quiso nombrar gerente de mercadeo. Yo no tenía ni idea de periódicos. Evidentemente hoy sé un poco más, pero tampoco sé todo lo que se tiene que saber. Pero ya, digamos, después de Occidente me llamaron a trabajar en el periódico El País, y como bien lo dices también, llegué a trabajar un año. Yo dije, voy a trabajar un año y a ver, ¿esto qué es? me devuelvo para Estados Unidos. Tenía planes de volver a estudiar y trabajar allá, y entonces me quedé el segundo y me quedé el tercero, y nada más ni nada menos, pues son 25 años trabajando en mercadeo de periódicos. Vení, De la prensa. Dale. yo te hago una pregunta allí, dos, porque ahí tengo algo en lo que me perdí, y es, ¿vos naciste en Cali o en Bogotá? Tengo hablado de rolo, tengo cara de rolo, pero soy caleñísimo. Estudié en el Ok, Colegio Franciscano de Pío XII, ok. y sí estudié en Bogotá, en la Universidad de La Sabana, y trabajé en Bogotá, entonces casi que viví 7 años en Bogotá. Ok, sí, Eh, yo hice la misma vuelta. Vení, así es. Los de Pío 12, ¿con quiénes que se daban leña? ¿Con quiénes que se daban en la jeta los de Pío En 12? mi época con ninguno ya. En los años previos era con el San Juan Berchmans, que es un colegio fabuloso, pero siempre, la verdad, como sí me gustó el deporte, no se me nota ahorita por los kilos de más, pero en baloncesto sí éramos un par de fieras. Ok, Jugábamos mucho. Yo jugaba, además fui selección Valle de baloncesto, pero era de la selección del colegio, y con el San Juan Berchmans todavía quedaban esos pleitos antiguos, pero esos pleitos pertenecen a los tardíos 70 y principios de los 80. Eso no nos tocaron a nosotros, que no, eran populares las peleas y toda claro, esa las cosa. peleas eran brutales, pues, Así es. de alguna manera te hago esa pregunta porque es que ayer hablaba por la tarde-noche con un man muy particular que ojalá podamos algún día tenerlo acá. El man es es el pastelero canábico más importante de Colombia. O sea, es un man que lleva como 8, 10 años. Qué El chévere man eso. investigando y el man está en feria. O sea, el man lo toma mucho. O sea, no es
el marihuanero de esquina que siempre ha sido señalado pues como el paria, sino que es un man que realmente... No, es un investigador. Sí, el man incluso dicta seminarios en la Tadeo, y o sea, es un man con un calado fuerte. Y el man pues me contaba ayer, me decía, hombre, Cali es una ciudad muy extraña, porque el man viaja por todo el país, por todo el Sí, mundo sí, con sí, sí, rollo. sí. Y entonces nos pusimos a botar corriente un rato, y hay un dicho maldito, porque es un dicho que es muy maluco, que es el de caleño come caleño. Sin embargo, yo Sí, siento y eso lo hablábamos con alguien en estos días por un tema de una mentoría que estoy montando precisamente, y es que en Cali somos muy individualistas como sociedad. sí. Somos Ujú. muy individualistas como sociedad comparados con Eje Cafetero, que son más colectivistas, la zona antioqueña, que son hipercolectivistas, los Santanderes un poquito más individualistas, pero como están allá protegidos. Y hay una cosa que vos estás ahí sí, en primera línea, estás ahí en punta de lanza, y es que te ha tocado ver la evolución de lo empresarial en el Valle del Cauca. ¿Ha habido evolución o seguimos siendo los mismos cultivadores de caña que se dedican a recibir plata cada mes, pero que no generan progreso y no generan industria? ¿Cómo has visto esa evolución de lo industrial en Cali? Mira que estás tocando un punto que a mí me apasiona mucho porque pues eh, debo decirte, bueno, antropológicamente miremoslo un poquito, miremos a nuestra zona, ¿ok? Miremos que el Valle del Cauca empezó a ser importante hace más o menos unos 120 años. Ujú. Antes no, antes venir a Cali, por ejemplo, era el castigo que le ponían a los niños privilegiados de Popayán. Entre ellos Tomás Cipriano de Mosquera, que pues, fue una de las personas más importantes en la gesta libertadora, en el caso del suroccidente colombiano. Él era un niño muy molesto y a él lo mandaban, lo castigaban enviándolo a Cali, porque lo que se llamaba Cali, que era un poco terreno muy agreste, era lleno de personas afrodescendientes esclavizadas que trabajaban en el negocio, lo que tú mencionas como la caña de azúcar. Sí. Y eso resulta que Cali pues realmente no fue importante hasta, digamos, principios de los años 70, cuando después de los ataques, perdón, no ataques, después del 7 de agosto y después de unos años, Cali empieza increíblemente a ser sede de esos Juegos Panamericanos y hubo una serie de exenciones tributarias para las empresas que quisieran fijarse en la ciudad. Es así cuando Gillette llegó, cuando llegó Colgate-Palmolive, y eso significó la apertura de colegios americanos como el Colombo Americano, como el Colegio Bolívar, ¿cierto? Y Cali empezó a ser importante no por sí misma, sino por su cercanía al puerto de Buenaventura. Popayán empezó a bajar su nivel de importancia a nivel nacional, ya se había acabado el oro, habían devastado el Chocó. Lo digo porque mi familia pues es de ancestros payaneses, pero devastaron completamente el Chocó, lo dejaron muy pobre, y luego pues el Cauca empieza a perder y Cali se vuelve una ciudad industrial. Lo que dices de la caña de azúcar es parcialmente cierto y lo comparto hasta cierto punto. No soy un ultradefensor de la caña. Hay que recordar que hoy ya el cultivo de caña no es el más importante de las exportaciones que tiene nuestro departamento. De hecho, para ti y para mí es muy gratificante saber que es la tecnología el primer renglón de distribución, de exportación que tiene este departamento, y la caña de azúcar solamente es el 14% del total de las exportaciones. Qué buena, Pero eso es voy una buena a tratar de contestarte lo que estabas mencionando. Antropológicamente, el valle está entre dos montañas, tú tiras cualquier cosa y se da. noticia. La diferencia con el arriero paisa es que debía ser colectivista para poder abrir espacio entre la montaña, ¿ok? Sí. Cierto. Entonces, nuestro empresario tradicional no era colectivista, era un terrateniente Sí, esclavista. sí, Entonces, el terrateniente nuestro se educaba en Europa, se educaba lejos de Cali, y Cali era su finca, o el Valle del Cauca fue su finca. Entonces, cuando yo
pues no fuimos transformadores. Tú hablas de sector industrial, es decir, aquí no creamos azúcar con sabor a vainilla o azúcar en diferentes modelos, sino que hacíamos azúcar para exportar y para consumo interno. Entonces, a diferencia, no fuimos los grandes transformadores, pero hay que decir que yo no culpo, digamos, a estas tierras por esa distancia que todavía, y ahora respondo lo último, existe entre el empresariado vallecaucano. El empresariado vallecaucano sí hasta ahora, independientemente de que el sector de la agroindustrial de la caña ha sido un sector supremamente comprometido con el desarrollo de las regiones desde hace más o menos unos 30 años para acá. Ya lo hemos satanizado, pero el aporte del sector agroindustrial de la caña ha sido supremamente importante en el desarrollo. Sin embargo, el empresariado vallecaucano ha crecido de manera indistinta porque Cali ha tenido muchas migraciones, la migración hebrea, que fue Sí. muy importante, la migración japonesa, que es muy importante, la migración antioqueña es muy importante, que se da, digamos, a principios de los 80, paralelamente con el crecimiento de la mafia. No estoy hablando de que eso tenga relación en unos y otros, pero ellos se adueñan. No vaya a calentarse, Pedro Felipe. No, pero sí, pues es que es indudable que nosotros en esta economía de nuestro país completo tenemos que hablar de un fenómeno tan dramático como fue ese. No, hablo de que hubo una coincidencia y los paisas, que son fabulosos trabajadores, fabulosos, se adueñaron, digamos, de todo lo que es el comercio vallecaucano. No, Entonces pero tienen colombiano, llega a cualquier lado Sí, y... colombianos, son una raza fabulosa, grandes negociantes. Entonces, somos dispersos. En cambio, Antioquia trabajó de manera colectiva. Siempre el arriero era un arriero de muchos hijos, se morían muchos, ¿me entendés? Entonces había que tener muchos hijos para que siguieran arando y trabajando la tierra. Colonizaron y se unieron muy rápido, y allá la raza no tuvo tanta mezcla como la ha tenido el Valle del Cauca. Entonces, si bien nosotros somos culturalmente muchísimo más ricos, el departamento, digamos, el terreno, o lo que llamaríamos el Antioquia Grande, ¿cierto? Toda esta zona cafetera. Antioquia Federal, me dijeron hoy. El Antioquia Federal alguna vez, ellos pues tienen una capacidad de pureza de sí mismos y de su convicción mucho mayor. Entonces seguimos estando despelotados, pero tenemos grandes intentos ahora de unirnos. Vení, y esto precisamente como para ir aterrizándolo al tema del periódico como tal. Para nadie es un secreto y pues uno sabe que paisa compra paisa y que hay un tema de yo te apoyo porque sí, porque hay que apoyarte. Y a veces cuando uno mira los empresarios de Cali, del Valle, prefieren muchos apoyar y pautar en medios nacionales a apoyar los productos locales. Desde la publicidad, con mucho dolor, uno ve empresas muy grandes de Cali que prefieren contratar por fuera su creatividad para hablarle a los de Cali. Es decir, yo contrato gente de Medellín, de Bogotá, de Pereira, de donde sea, para hablarle a los de Cali cuando yo estoy en Cali. Y yo no tengo muy claro en los números tuyos ya de pauta, para que lo vamos a aterrizar. Sí, de En una. en tus números de pauta, ese empresario local, ¿cómo ha evolucionado? O sea, el empresario local apoya al país, se siente reflejado en el periódico, ha crecido, porque igual también hay un cambio generacional, porque ahorita que estabas hablando del maestro Pedro Chang, él es quien monta la Facultad de Publicidad en la Santiago, Así es, que es el primer programa oficial que hay de publicidad en Cali, lo monta en él, Cali. ¿sí? Con Leonardo, y bueno, hay un equipo grandísimo de gente. Entonces, digamos que toda esa generación ya es una generación que ya está más cucha, que ya los pelados ya no son tan pelados. Entonces, pues que además estuvimos en los procesos de formación de ellos. Ese cambio generacional ha hecho que los empresarios locales estén más cerca de los medios locales, del periódico específicamente. ¿Cómo No, funciona eso? definitivamente no. Y la verdad, casi que no hemos podido entrar al periódico como tú quieres, porque yo tengo que contestar las cosas que vas mencionando al principio de tus digamos, cuestionamientos o preguntas. Nuevamente,
el hecho de que Cali haya tenido un espíritu industrial en la época de los 70, principios de los 80, tan importante, pues te da cuenta de que el espíritu del mercadeo que llegó era un espíritu multinacional. Sí. Entonces, una empresa como Colgate, pues, a ver, el país y los medios locales, pues ellos sabían que tenían un mercado nacional que cubrir. Ya voy a contarte de la publicidad, que tú lo sabes mejor, mucho mejor que yo. Pero luego entonces llega también entonces Gillette, que estuvo muchos años aquí asentada, y Gillette no le importa Cali, sino el mercado nacional. Y entonces luego llega una empresa como Quaker, lo que se llamaba Quaker, ¿me entendés? Y luego llega Uniroyal, y luego llega Goodyear. Y eso en el mercadeo local deja una huella imborrable de que teníamos empresas de vocación publicitaria nacional y no local. ¿Me entiendes? Entonces, quienes aprendieron mercadeo de todos esos líderes gringos, europeos, argentinos, todas estas personas que vivían acá en esas empresas, ellos son de verdad sin alma. Ellos vienen a hacer dinero, a hacer plata, y la plata no había que vender pues solamente de cremita dental ahí en Siloé, sino que había que venderle a todo Colombia. Eso hacía que los medios locales siempre estuvieran relegados. A su vez, lo que hicieron esas grandes multinacionales fue crear en Cali, o poner a Cali como la potencia más importante de la publicidad de Colombia durante los años 70 y 80. Fuimos los más importantes, la época que hablábamos ahora. Es decir, el liderazgo de la publicidad nacional sucedió en la ciudad de Cali. Ahora, como me preguntas de los medios y me preguntas de la actualidad, yo quiero decirte que el empresariado, primero, tengo que hablarte del periódico El País, ¿cierto? Hay una frase de un tango bellísimo que dice: ¿cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Yo tengo que hablar del periódico El País para poder, además de explicar mi vida, explicar un poco lo que pasa con el medio. El medio sigue siendo reconocido ampliamente, sigue siendo un medio muy importante. Creo que es el medio más influyente en la región vallecaucana. Evidentemente, qué pena, denme un segundito, por favor, qué pena con ustedes. Tranquilo, allí Sara nos ayuda a ir cerrando. Miren, mientras Pedro Felipe soluciona ya la llamada o el mensaje urgente que tiene, hay una cosa que es muy importante en el proceso, ya te doy paso, Pedro, y es que a uno no se le puede olvidar que el mercadeo es una cosa que cambia todo el tiempo, porque es que la gente cambia todo el tiempo. Así es. Y uno de los grandes retos que tienen los medios es ir bailando al mismo paso, entendiendo que es que hace 15 años, para no sentirnos más cuchos de la cuenta como con Pedro Felipe, hace 15 años se daba un adelanto tecnológico y esa vaina se demoraba mientras llegaba, la gente se acostumbraba. Mano, yo vendía celulares en 1993, 94, yo vendí celulares. Y te ganabas un platal. Yo vendía celulares a $1,500,000. Claro, un celular de $1,500,000. Vendía StarTAC y Ericsson a $1,200,000 en el año 94. Era un yo tuve un StarTAC. Eso era maravilloso. Era divino, además, eso era absolutamente gomelo. Sí. Pero nosotros nos demoramos un año, con Adolfo Valderrama, que era el gerente de la ERT en ese momento. Un año nos demoramos en que la gente comenzara a entender la cosa, que nos diéramos el espacio. O sea, había un año de posicionamiento para poder uno decir: ya llegué al año, ya puedo comenzar a recibir. Aquí es una semana, 15 días, porque cambió el algoritmo y toca moverse y toca entender TikTok y toca hacer un cambio y toca entrar al metaverso. Entonces también los medios... Eso es una maravilla, Lobsan. Yo creo que eso es una maravilla. Es decir, ya voy a decir por qué es una maravilla, pero de todos modos también es una dictadura, ¿no? Es una dictadura de las grandes plataformas que nos ponen aprietos para ellos ganar cada vez más, ¿ok? Pero ya te digo, mira, qué pena, te cierro con lo anterior porque tienes razón. Entonces, en la ciudad de Cali, por esas exenciones tributarias históricas, por esa situación importante de ser importante por Buenaventura, por eso yo digo, por favor, Buenaventura es trascendental, no solamente para el negocio del narcotráfico, por Dios, es importante porque Cali es Buenaventura, o sea, Cali es Cali porque existe Buenaventura. Entonces,
esas hijas de esas empresas siguen siendo de vocación nacional. Tenemos empresas maravillosas como Harinera del Valle, tenemos, bueno, es decir, me puedo quedar aquí con muchas empresas que tienen vocación nacional. Ahora, que si ellas están interesadas en el periódico El País, no mucho. Nos acompañan, sí, decididamente, desde hace muchos años, en proyectos corporativos del periódico que tienen que ver con la defensa de lo propio. En eso hemos contado con un apoyo irrestricto de instituciones tan maravillosas como Fundación Valle del Lili, como Tecnoquímicas, por Dios, es decir, Tecnoquímicas que no tendría por qué voltear a mirar al periódico El País, lo digo en condiciones normales, toma la decisión de acompañar al periódico en los proyectos en los que defiende región y defiende ciudad. Entonces, sí debo decirte que para el caso del periódico hay un grupo de empresarios que han entendido desde hace varios años la importancia de también sentirse parte de esta región, más allá de que su vocación sea nacional. Entonces, quiero además también hacerles un reconocimiento. Ahora, como no es un solo mercado, tú estabas hablando de la industria, sino que hay un comercio muy importante en la ciudad de Cali y también hay un sector de la construcción y también hay un sector educativo y también hay un sector de salud. Entonces, bueno, todos estos segmentos van comportándose de maneras muy creativas, cada vez más dependiendo de lo que permiten las redes sociales y las nuevas, digamos, plataformas de comunicación, porque no todas son necesariamente publicitarias. Entonces, te quiero decir, el país goza hoy de muy buena salud. Tiene 8 millones o 9, perdón, 9 son en total con todas las audiencias sumadas de las redes sociales y tiene alrededor de 5 millones de visitantes únicos al mes en todas sus plataformas. El país no es solamente este logo de atrás, sino que también tiene un producto popular muy interesante que se llama Cubo, que es un fenómeno social muy chévere, que de hecho Cali, Cubo se volvió una franquicia, pero Cali fue el primer cubo de Colombia y también ha sido el primer cubo que ha salido al ecosistema digital y es exitoso. Entonces, tú dices algo muy cierto. Nosotros no dejamos de aprender. Quien te habla, pues yo ya te hablé de que era especializado en una cosa, en otra cosa, pero yo me dediqué a estudiar todo lo que significa ecosistema digital. Y yo podría decir con mucho respeto que todo nuestro equipo, que es un equipo que tiene personas de diferentes edades, algunos mayores, algunos menores, unos muy jóvenes, estamos muy competentes para atender esos retos que tú planteas en lo que es el periódico o lo que llamas la prensa, porque decías al principio de la conversación, bueno, ¿qué va a pasar con la prensa? Yo creo que se tiene que morir. Es decir, el periódico en papel debe necesariamente migrar a ser un gueto, ¿me entiendes? Un gueto de personas que quieran leer en papel. O seguramente más adelante habrá un grupo vintage en donde haya un grupo de personas que quieran que uno les imprima el periódico, pero definitivamente nuestro futuro es digital. Nuestro futuro es digital. Nosotros, a mí me da risa porque hay gente que nos dice, ustedes no tienen influencers. Yo digo, bueno, perdónenme, nosotros somos el influencer más importante de contenidos noticiosos de todo el suroccidente colombiano. Yo no me puedo comparar con personas maravillosas como el Mindo o me puedo comparar con personas como la Lerma, porque ellos tienen un segmento completamente diferente, inclusive teniendo audiencias nacionales y muy buenas audiencias. Trabajamos en cosas completamente diferentes. Entonces, zapatero a tus zapatos. Hoy somos nosotros, digamos, un influencer, quizás el más importante, el validador noticioso más importante de la región suroccidental de Colombia. Y eso pues nos genera una responsabilidad muy grande, Lobsan. Mira, hay una cosa que a mí siempre me ha resonado mucho y es que alguna vez yo leí cuando solo teníamos la opción de los medios como Tradicionales. audiovisual o impreso y no había más, siempre decía uno, el audiovisual me da presencia, pero el impreso me da credibilidad. Era como el mantra que uno tenía. Y allí se vuelve una cosa muy interesante porque específicamente, como para hablar del país y no generalizar, a los medios como el país les ha tocado navegar con una carga política o politiquera, como uno le quiere decir,
que en principio le tallaba mucho a la gente. Era como el periódico liberal, el periódico conservador, el periódico de no sé qué. Y yo siento que no sé, de unos años para acá, de alguna manera la gente ha comenzado a entender al medio periodístico serio como El País, como el punto de referencia. Es decir, hay, no sé, en el ecosistema de noticias de Cali hay 20, 30, 40 medios independientes muy poderosos. Es decir, Entérate, Tuitero, Cali Web, no, pues todos para que no me vaya a olvidar ninguno, que son Muchos, muy muchos, poderosos, muchos, jalan muy muchísimo. poderosos, así es. Sin embargo, cuando El País publica una noticia, nadie la pone en duda porque es que es El País. Claro, Entonces, esa ese carga es que nuestro estás compromiso, planteando, claro, así esa es. carga que estás planteando allí de somos los influenciadores reales, yo creo que finalmente ese va a ser el gran activo con el cual se van a poder sostener empresas como El País, que uno ve que New York Times ya está cobrando por la suscripción digital desde hace mucho tiempo, Wall Así Street es, Journal, así es, así Forbes es. ya va para allá, The Economist, que en estos días me llegó una vaina de Economist y me quería entrar a chismosear el artículo cuando ya está suscrito yo. Tú lo estás diciendo, Lobsan, y no te interrumpo, solamente quiero confirmar lo que estás diciendo. Generar contenido de calidad cuesta. Sí, así es. Generar un contenido respetuoso, de calidad y comprometido con la noticia o comprometido con la opinión cuesta. Entonces, si hoy tú pagas una suscripción a Netflix porque te agrega valor, Sí. mañana, hoy, desde hace tiempo, nosotros mismos también tenemos ese sistema, vas a tener que ir aprendiendo a pagar por un contenido noticioso que te agregue valor, ¿me Así es, entiendes? así Ahora, es. habrá nuevas maneras de hacerlo, estamos siempre pensando en unas diferentes maneras. Nosotros internamente, el Obsan, tú conoces el periódico, tenemos un lab en donde trabajamos permanentemente sobre nuevos proyectos digitales, en eso estamos muy, pues casi que como muy ilusionados en seguir aprendiendo y en hacer muchas cosas. Pero tienes razón. Ahora, la asociación de que los periódicos pertenezcan o no a partidos políticos, yo creo que está superada en los años 80. Sí, tal Lo cual. que no está superado es que pues, pertenecen ahora a emporios económicos. Es que el Esa es una emporio económico es el situación. nuevo partido político. Es el nuevo partido político. Entonces, por ejemplo, tú tienes a Fox News en Estados Unidos, que es completamente trumpista o de ultraderecha, ¿me entiendes? Pero pues tienes un CNN que es un poquito más de centro, sigue siendo de derecha. Entonces, pues los medios buscan mantener su libertad independientemente del grupo económico que los mantiene, pero creo que muchas veces se logra, ¿sabes? Es decir, por más de que haya Es críticas que difícil. Caracol pertenece a un grupo como el grupo de Santo Domingo o el grupo Prisa, y que entonces el otro pertenece al grupo Gilinski, Semana, y que yo creo que a pesar de eso, los propietarios de medios de comunicación que sí evidentemente influyen pues son de ellos, ¿no? La gente olvida que los medios de comunicación no son un bien público, porque cuando son un bien público, pues también le obedecen al Estado, ¿me entiendes? También le obedecen al Estado que los contrata. Es que la Entonces, independencia absoluta no existe. no en absoluto, No. pero la comunicación que se hace en Colombia creo que es una comunicación supremamente respetuosa con la audiencia. Y yo creo que si bien hay algunas tendencias que hay que respetar porque la gente olvida que somos medios privados, que somos empresas privadas y que tenemos que vivir, pues hay algunas cosas que tratamos de mantener en la distancia supremamente sana, y en el periódico El País existe entre lo comercial y lo informativo. Ellos tienen que tener la libertad, de hecho la tienen, de hecho te voy a contar intimidades. En el periódico hay columnistas que a veces nos han dañado negocios por sus opiniones. Uno dice, bueno, nada que hacer, yo no puedo criticar eso, pues ¿qué hacemos? Y hay empresarios que se ofenden porque los columnistas hablan de sus cosas, entonces, No. pues bueno, todo Y, eso y, y en hay que eso, ponderarlo. y en eso yo sí levanto la mano y yo doy fe de eso porque Sí, es. en los diferentes momentos en que yo me he sentado en esa mesa de trabajo con ustedes, Así es. eh, siempre que hemos hecho un negocio, la frase que siempre aparece en la mitad es,
Lobsan, no se te olvide que una cosa es lo comercial y otra cosa es lo editorial. Y de Así eso es, yo lo puedo editorial. dar fe porque uno dice, o sea que lo del payolazo, el free press, no, aquí no. En eso sí puedo dar yo fe. Mira, Lobsan, es tan dramático. Yo tengo que hablar de lo que sé, que como bien dices, es mi periódico, además periódico que amo profundamente. eh, pues nosotros hemos sufrido el embate de ciertos grupos políticos o ciertos Mm, políticos o ciertos administradores municipales o departamentales, porque pues el periódico ha tenido posturas recalcitrantes o claras sobre lo que debe ser la defensa de la comunidad. En general, Lobsan, la prensa impresa o la prensa escrita, porque también es escrita en digital, tiene una labor que la gente no valora, pero es una labor de auditoría sobre las administraciones municipales en todo el mundo. así debe ser. Entonces también me ha tocado vivir de que mire, pues el periódico El País no está de acuerdo con cierta postura de a cualquier administrador histórico de la ciudad, y el administrador inmediatamente prohíbe que haya pauta en el medio, y eso pues digamos que es una Hueco. cosa que no es chévere, porque eso de alguna manera es una presión indebida que está además digamos, en la Sociedad Interamericana de Prensa siempre vigilada, pero pues es la manera en la que muchos gobiernos presionan a muchos medios en todo el mundo. Así En es. Ecuador sucedió, ni qué decir en Venezuela, pero así es, Lobsan. Yo creo que nosotros en Colombia tenemos una prensa decente, todavía muy decente, y todos los que vienen, como mencionas, a todos nuestros colegas que están haciendo muy buen trabajo de digital, desde tu arco hacia todos los que están mencionando, tienen que comprometerse, y muchos lo hacen con dejar el síndrome de la chiva per se, y empezar a construir contenidos que realmente reflejen eso que mencionabas. Yo quiero ser un referente. Entonces en eso estamos, Lobsan. Mira que ayer estaba viendo, yo sigo en Instagram a una página que se llama, o bueno, una cuenta que se llama popayan.co. Y entonces una noticia ayer es, se recalentó un carro al frente del Éxito. Y esa era la publicación. Y dije, del putas, que esa es la noticia. O sea, la noticia se No, pues qué recalentó. emoción de noticias, se perdió un gato. O sí, 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 no, pues el chiste del periodismo en Suiza. La noticia del día perdió el gato. Aquí la noticia claro, se perdió era el se gato. No, pues recalentó el aquí es carro. una masacre. Aquí en Colombia, pues, Entonces, lastimosamente es una masacre. eso es otro baile. Y yo allí quiero comenzar a escarbar con todo el cariño y el respeto. Dos cositas en lo personal que quiero que nos den pie para hacer reflexión, finalmente. Y es que, ¿cuántos años tenés vos, Pedro Felipe? Nosotros somos contemporáneos, creo. 53 años. No, yo soy mayor que tú. Sí. Sí. Sí, yo soy. Eh, yo recuerdo, y lo hablábamos cuando te hice la invitación de alguna conversación nuestra, creo que estábamos en la Javeriana, además que el día que me acompañaste en la Javeriana en la maestría de mercadeo, Así es, así es, ese así día es. fue el último día de clase que yo tuve antes de pandemia, 14 de marzo de Así 2020. es, claro, 14. Nosotros, quiero contarte anecdóticamente Vale. que nosotros ya habíamos estado por fuera una semana antes, el periódico ya estaba por fuera, Sí, pero increíble, sí, claro, así fue, 14 de así es. marzo, un sábado, Un sábado, claro, yo me acuerdo así porque es, además ese momento fue como que, o sea, ahí se partió la vida en muchas cosas. así es, Entonces, así es. yo me acuerdo que ese día hablábamos y vos me decías, definitivamente yo me voy a salir de las redes sociales, ya me salí de Facebook, estoy que me Sí, salgo de Instagram, esta vaina, bla, bla, bla. Y luego recuerdo una publicación tuya que decía, adiós. Y yo dije, pucha, esto no fue embeleco de este man, porque pues de pronto quería tener sus cuentas muy privadas, sino que realmente pasó así. Y esto es lo que me motivó a mí a hacer esa pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo carajos hace uno, Pedro Felipe, para estar metido en el mundo del mercadeo corporativo, que es en el que vos estás, y tomar distancia de lo que hoy es el mercadeo, que son las redes sociales? ¿Cuál fue tu motivación
¿Y cómo te ha ido con eso? Porque es que eso hay que vivirlo para poderlo contar. Pero es ¿Cómo? una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. No, cuando yo dije adiós, la verdad sí estaba en un detox. A mí me estaba pasando lo que le pasa a todo el mundo, y es que mi primera oración del día era Instagram. Sí. Y la última oración de la noche era Instagram, porque yo pues honestamente te digo que a pesar de mi edad, que ya está bastante avanzada, pues No, con yo pues calma, calma. honestamente te digo que a mí Facebook me parece hartísimo, y me parecía hartísimo. Pero bueno, ya te cuento. Cuando paré, era empezar por un detox personal. Eh, Al principio no entendía TikTok, luego ya me empezó a gustar TikTok también, pero dejé de producir contenido gratuito para los señores Zuckerberg y todos los demás. Dejé de poner mis fotos, dejé de poner qué como, dejé de poner cómo duermo, dejé de poner cuándo me levanto, dejé de poner a mis hijos, que además son menores de edad, ¿me entendés? Es decir, dejé de ser un objeto publicitario para ser simplemente un voyeur. A mí me encanta entrar eventualmente varias veces, inclusive el día, pero ya no con esa misma pasión, a ver qué está pasando. Entonces, te puedo decir, casi nunca entro en Facebook, me parece hartísimo. Muy eventualmente entro en Twitter. Soy un voyeur de Instagram y soy un voyeur de TikTok. ¿Me entiendes? Me gusta ver qué pasa, qué está haciendo la gente, cómo se mueve, a quién están siguiendo, pero más por ese afán que tú dices de mercadeo, que por ser un productor de contenido y ponerme pues, que me parece chéverísimo, a bailar o a hablar o a imitar una canción en TikTok. Yo además, pues no me sale porque yo soy hartísimo. En mi vida particular no me gusta divertirme mucho, la verdad, soy bastante amargo, el Grinch. Pero la verdad sí, Lobsan, dejé fue de eso, de producir un contenido. Ya no ves un post mío para nada, no lo ves, no me interesa. No me interesa que use mi algoritmo, mi contenido para que el algoritmo me venda publicidad. Soy un hijo de esto, es decir, estoy completamente conectado, tengo nada que hacer. Debo decirte que soy un fan absoluto de la tecnología novedosa. En eso soy centennial casi, es decir, me gusta comprar lo que sale, me gusta meter. De hecho, ayer te cuento que me metí a Signal, que es el app que creó el fundador de WhatsApp, Sí. y me parece que está bacanísima. Entonces dije, bueno, es decir, allá nadie se va a pasar, pero entonces lo voy a tomar como una red social privada, si se quiere. Pero la verdad es que dejé fue de eso. No ¿Tuvo, muestro a nadie. tuvo alguna consecuencia, no digo negativa, sino alguna consecuencia en tu vida como personal, en el día a día? ¿Qué cambió? Cuando decidiste tomar Sí, distancia, ¿qué cambia acá adentro? sí, cambió que es curioso sentirse solamente mirando. Es muy gratificante no hacer, no mostrar. Ujú. De verdad, te lo digo, es muy gratificante guardarse un poco para sí mismo. Mi vida no es absoluta y permanentemente feliz como el Instagram. Todos hemos visto ese post o ese meme en donde se comparan las redes sociales con los 7 pecados capitales. Entonces Twitter es igual a ira, Instagram es igual a envidia. ¿Me entiendes? Es decir, es una vaina interesantísima, pero yo dejé de sentir una cantidad de cosas en lo personal, y solamente veo de verdad que me interesa mucho el movimiento cultural, mucho el movimiento comercial, que es insólito y fabuloso. Pero dejé de contar mi vida, ¿me entendés? Y me parece que guardarla para mí está chévere. A mí había gente que me decía, estás gordísimo, y otros me decían, tus hijos están grandísimos, y yo pues como que la verdad decía, tan raro esto, ¿no? Pero ya no me pueden decir, bueno, me pueden seguir diciendo cosas, pero pues ya no me voy a dar cuenta. Y te digo, aunque no creas, yo pues soy una persona grande, y también estaba pendiente de los likes. A mí, pues imagínate eso, pues, ¿qué es eso? Ujú. Entonces vos sabes lo que está, la misma situación de Instagram,
y los estudios que ellos mismos han hecho sobre el tema de la influencia de los likes en la situación de depresión de, de, de los adolescentes y de los millennials y los centennials, ¿me entendés? Entonces, chévere. Ok, y tu círculo social, que igual pues es que llevas 25 años con el periódico, te mueves en un círculo social empresarial, te mueves en un círculo social también periodístico que es absolutamente bohemio, y la bohemia en Cali es la base de la cultura caleña. Nosotros somos Sí, 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 bohemios, sí, 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 buenos, sí. gozones. Sí, 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 Bon Vivant, así es. Si nosotros tuviéramos no sé, un mayor acceso a la playa, estuviera más cerca de la playa, seríamos más lo que somos realmente. Nosotros somos caleños, somos costeños sin mar, ¿entendés? O sea, Así es, somos costeños, total. ¿cómo reaccionó o qué te decían en tu círculo social? Tanto el empresarial como el Gocetas. Que yo sé que vos... Ay, eso no, pero Lobsan, la pregunta fue muy profunda, pero la respuesta es supremamente básica. Había gente que me llamaba a ver si yo estaba enfermo, Ok. si estaba enfermo, si me había dado algo, qué pasó. Me llamaron, amigos de toda mi vida me llamaron, qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Te robaron? Porque, de hecho, me estoy acordando de muchos memes, pero hay uno que dice que en estos días se lo mandé a una amiga, decía, esta tarde estuve en una librería y vi a un señor sin celular Uh-huh. y sin teléfono, sin reloj, sin nada de esto, y estaba leyendo un libro. Yo creo que era un psicópata. Ok, ok. Entonces, pues yo pienso que muchos pensaron así de mí. Yo pienso, pues era familiarmente, me llamaban, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, no ha afectado mi vida profesional porque soy un enamorado de este ecosistema digital, pero sí, solamente como te digo, dejé de contarle mi vida a todo el mundo, además gente que no le interesa, gente amable, pues, y honestamente yo te digo que yo soy, a mí me encanta reírme de la gente. Y yo creo que a la gente le encantaba reírse de mí y decir, no, este man, dije, no, ya paremos esa exposición innecesaria, pero no es tan dramático. Yo pienso que finalmente, si quiere, y como dije en ese post, puse adiós en negro, chao, se acabó, Uh-huh. y el que me conoce, que me llame, el que quiera saber cómo estoy, pues me pega una llamadita que yo contesto el teléfono la mayoría de las veces muy chévere y hablamos. Entonces, creo que así ha sido. Vení, y esto de lo digital, hay una cosa como dando un giro para desocuparte ya, te agradezco mucho más tu tiempo, sé que Gracias a los ti. días son complejos, estamos todos como tratando de mirar a ver cómo, qué va a pasar. Eh, lo digital ha abierto una puerta que a mí me gusta mucho, y es que le abrió una puerta a los empresarios chiquitos. A mí no me gusta hablar de emprendedores porque es que esa vaina es como que, ¡ugh, qué pereza! Pero yo hablo del empresario chiquito. Entonces, la pelada que encontró la manera de comercializar calzones, el perfume, que se montó en Postres, la máquina, galletas, los postres, galletas. camisetas, tenis chinos, lo que sea. Y estos empresarios chiquitos encontraron en las redes sociales una forma de entrar a ese ecosistema publicitario, además con estrategia, porque van y se preparan, hacen cursos, contratan mentorías, etcétera. Eh, ¿Qué tan lejos están esos empresarios de un periódico como El País? Es decir, un empresario chiquito puede pautar en El País, o sigue siendo una cosa prohibitiva solamente para empresarios grandes. ¿Dónde Yo, está yo la página tendría, yo montada? tendría que hacer, yo tendría que hacer un par de, Lobsan, siempre preguntas cosas muy chéveres, pero como que me pones en camisa de 11 varas. La respuesta políticamente correcta es sí, en el periódico tenemos unos pequeños escenarios para esos pequeños emprendimientos, pero yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que no tienen cabida en el país porque nunca estuvieron. ¿Me entendés? O sea, yo no, en este instante, en el hoy, nuestro foco no es ese, es nuestros clientes fieles, que son pues alrededor de 4.000 empresarios, comerciantes, empresarios que creen en esta empresa, que se dedican a un ecosistema diferente al de única y exclusivamente la venta de la camiseta o la galleta o esa cosa. Lo que pasa es que a mí me parece fabuloso lo que hace Google, lo que ha hecho pues Facebook, lo que hacen todas estas grandes plataformas en tanto democratización de la compra. Sí. ¿Por qué? Porque todos estos empresarios que les llamas tú pequeños,
anteriormente no tenían un canal de distribución ni de comunicación, es decir, Máximo, la vendedora de galletas, se tenía que hacer famosa porque la amiga le decía a la otra amiga de la cuadra que es que las galletas, ¿me entendés? Hoy no, hoy hay una conectividad que le permite a muchos de ellos incluso vender en otras partes en el mundo. Gente que se ha dedicado a hacer bisutería y la vende en España fabulosamente, Sí, ¿me tal cual. entendés? Ahora, eso antes no existía. Entonces, desde ahí es muy, muy bueno. ¿Qué es lo que me parece negativo? Nuevamente, la función monopolística de estas grandes plataformas que nos obliga a todos, a todo el mundo, somos todos, tú, nosotros, los medios grandes, las empresas grandes, pequeñas, los emprendedores, lo que sea, a tener que estar cada vez pagando una porción más y estar más apretados a lo que ellos digan que podemos o no podemos hacer. Entonces, sí creo que hay una dictadura de lo digamos, digital, que me parece que puede ser nociva para digamos, los desarrollos futuros de lo comercial. Pero yo creo que es poderoso lo que ha pasado y hay esos empresarios pequeños, como les llamas, que antes no estaban tampoco en el periódico, hoy ya tienen otro sistema. Nosotros evidentemente queremos estar decididamente más frontalmente en nuestros proyectos digitales. Creería que vamos a seguir pensando en la tipología del cliente que hace parte de nuestro ecosistema en el periódico El País. Entonces, es eso, Lobsan. Muy bien, muy bien. Hermano, para despedirte, antes de cualquier cosa, en serio, de corazón, sabes que te aprecio mucho, tenemos unos vínculos Muchas muy... gracias, Lobsan. Igual son muchos años que nos conocemos. Te Así agradezco es. muchísimo por el espacio. La idea de este café creativo es precisamente esto, también ver como ese lado humano que está detrás del gran ejecutivo que sos un gran ejecutivo, no por la Dios silla, te pague, lo decís vos, que son no tus por, ojos muy bendecidos por eso. Gracias. y te lo digo no por la silla que estás ocupando, sino por la transparencia con la que contás tu historia. Y sé que eso solamente pues, es un indicador de lo que sos como persona. Entonces yo Muchas quiero gracias. agradecerte y quiero agradecerle a las personas que también han estado allí pendientes. Voy a leer muy rápidamente porque además creo que las dioptrías no me dan para leer un poco más. Por ahí está nuestra Vamos amiga Daniela Duque, María a Paula, Eric, Daniela. No, pues, Ponchito, que por ahí nos comentó también, Carlos Patiño, Felipe Cerón, Daniela Anaconas, David, el de Clandestina. David, el de Clandestina, se montó un sitio que se llama El Más Allá. Ahí en la esquina ay, de... no, 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 no. Vaya, Decirle que saludos. No, no, no. Es vaya. más, necesito hablar con él porque tengo un proyecto pendiente con Diego Pombo. Si me está viendo, por favor que nos conectemos. Pero es Felicitaciones por eso. el parche del Ok. sitio. El parche del sitio está Laura Salguero de Bogotá, una prima, Marco Antonio Peña da Silva, Liliana, el amigo Daniel Vivas Barandica de Brandmen, Jorge Iván Parra, Gabriela de la Parra, Marcela, la bellísima y amadísima Yerili Polanco, mi esposa, mi compañera, Cristian Ochoa, que siempre te manda Saludos. muchos saludos, Cristian, Juan Carlos A Quintero, Cris un abrazote, que es un bacán, es un maestro de la publicidad también. personaje, y por supuesto también te manda Elvis Campo, que está en Ecuador, está en Guayaquil, es un exalumno de maestrías en Guayaquil, está también muy tocado por lo que le dijiste, lo Qué empodera mucho. bacano. Y Lina Marcela Ceballos, que es una exalumna muy querida, también te manda un abrazo muy grande. Ah, pues también, no, pues conozco Además, a muchos. Yo creo que no fui muy taquillero porque vinieron muchas personas queridas que conozco, pero estoy seguro de que si le metemos julepe, esto nos lo vamos a poner en, mejor dicho, hágale, a que hágale. mucha gente lo vea. Vamos a estar allí. Para todos, para todas, muchísimas gracias. Pedro Felipe, muchas gracias. Sara Cubillos, que está ahí en la consola. ¿Ya? ¿Te Sara, acuerdas? gracias, que me Estaba llamó, allí hizo la prueba de sonido, no muy juiciosa. siempre estamos allí como muy bien acompañados. La próxima semana hay una sorpresa muy grande con también un personaje muy importante de los medios y de la publicidad aquí en Cali. Y pues hermano, nos seguimos viendo. Te invito a que nos comamos unas empanaditas con un ají de chontaduro, Pedro Felipe, no te imaginas, ahí en el más allá, o un cafecito que nos podamos echar allá con el amigo Carlos Mauricio de Macondo, que también Felicitaciones, felicitaciones a ellos. Hacen un ejercicio divino. Además, fantástico, divino. de recuperación Felicitaciones. de espacio y de apropiación del espacio muy bello. Necesito hablar con ese man, te lo aseguro. Enhorabuena por eso. Y Todo bien, Lobsan, a vos te mando un abrazo. Gracias también man. por este trabajo que estás haciendo, por la defensa también de lo propio. Yo creo que eso te ha caracterizado a vos, a pesar de que sos un hijo de esta tierra.
un hijo adoptivo de esta tierra, pero aquí te queremos profundamente. Debo decir, qué pena, pues imposible no decirlo, que mi hija Miranda ama a tus hijas, entonces pues qué bacano que nos conocemos en diferentes escenarios. Un abrazo a vos y gracias pues por invitarme. Nos vemos la próxima Chao. semana. Para todos, muchas gracias. Y Pedro, un abrazo, hermano. Quiero mucho. Igual a vos, Nos gracias, vemos. gracias. Cuídense.